Muy buenas noches. Les doy la cordial bienvenida a esta nueva tutoría. Les agradezco por haberse integrado a esta nueva tutoría virtual. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es tratar de continuar con lo que quedó pendiente la tutoría anterior. Y poder continuar con nuestro anteproyecto de investigación, ¿no? Y vamos a tratar de hacer un pequeño recuento de lo que habíamos visto en la clase anterior. Bueno, bien, lo que hicimos es, habíamos propuesto un tema al azar que yo tomé de alguno de los proyectos que estaban de octavo y vamos a ir desarrollando el proyecto de investigación, ¿no? Habíamos dicho, por favor, que siempre deben manejarse con lo que es el anteproyecto, ¿no? Recuerden ustedes esto, siempre habíamos recomendado que lo impriman y lo tengan siempre a la mano porque va a ser nuestra guía de todas las partes que va a tener nuestro anteproyecto. Entonces habíamos dicho, por favor, que siempre la investigación tiene una fase de planificación y una fase de ejecución, ¿no? La fase de planificación es la que estamos haciendo ahora. Es lo que respecta a el anteproyecto, ¿no? El anteproyecto no es nada más que planificar la investigación. Una vez que está planificada, luego la ejecutamos. Eso habíamos dicho que ustedes van a hacer la ejecución en 9º nivel. ¿Alguna pregunta, alguna duda, por favor? ¿Todo está claro hasta ahí? Bueno, vamos a continuar, ¿no? Bien. Bien, entonces les habíamos dicho que siempre deben guiarse, por favor, esta introducción va al centro. Bueno, habíamos dicho que la introducción la vamos a dejar para el final, porque la introducción es mejor hacerla ya cuando tengamos el anteproyecto más o menos listo, ¿no? Luego venía el planteamiento del problema, la contextualización del problema de investigación. Todo esto, por favor, debe estar siempre como nos pide el formato de la tesina, ¿no? Alineado a la izquierda con negritas. Bueno, entonces habíamos dicho que la contextualización simplemente consiste en redactar 3 párrafos a nivel macro, meso y micro. Algo que se me olvidaba, por favor, es que cada párrafo debe tener por lo menos unas entre 5 y 7 líneas, ¿no? A veces ponen unos párrafos demasiados extensos y otros párrafos muy cortos, ¿ya? De las dos maneras que ustedes hagan los párrafos van a tener un llamado de atención por parte de los pares evaluadores en este caso. Entonces, se recomienda el párrafo entre 6 y 7 líneas, 5 y 7 líneas es lo estándar, ¿no? No les van a molestar con eso. Bueno, entonces habíamos dicho que hay que redactar algo a nivel macro. Ustedes pueden tomar, por ejemplo, algo a nivel mundial, a nivel de Sudamérica, a nivel del Ecuador, relacionado con su problema. A nivel meso lo pueden tomar, si ustedes toman a nivel macro de Sudamérica, a nivel meso puede ser del Ecuador. Y a nivel micro siempre va a estar la institución en donde estamos trabajando, ¿no? ¿Qué acontece en la institución con respecto al problema que estamos nosotros planteando? Bueno, esto también les habíamos dicho que vamos a dejarlo pendiente, algunos ya lo han hecho, estaba muy bien, mientras no tengamos esto algo de las citas en claro, ¿no? Habíamos formulado el problema se lo formula a través de una pregunta que debe estar íntimamente relacionado con el tema. De esta pregunta, de esta formulación del problema, ¿qué nace? El objetivo general, ¿no? Luego tenemos las preguntas directrices que van a contestar este problema mayor, llamémoslo así. Y de las preguntas directrices se desprenden los objetivos específicos. ¿Ya? No sé si tengan alguna duda. Luis está levantando la mano. ¿No? Magíster, buenas noches. Buenas noches, Luis. Dígame, ¿alguna pregunta? Sí, tengo una inquietud. Yo sé que este es un nuevo nivel, ¿verdad?
La vez pasada que estábamos redactando algo de lo que era el proyecto, en lo que era investigación, nos hacían referencia a que los párrafos iban entre 7 y 10 líneas. Entonces, por ejemplo, yo ya he estado haciendo lo que es el trabajo y se ha basado entre 7 y 10 líneas. Eso quería saber si es que están muchas líneas o tengo que reducirle a hasta 7 nomás. Bueno, como le dije, el estándar está entre 5 y 7 líneas, ¿no? Les recomiendo que trate de acortarle un poquito si es que se puede. Sí, sería mucho mejor. Gracias, Maggie. Ujú. Gracias, Maggie. Ok, un gusto. Bueno, entonces habíamos dicho que siempre los objetivos específicos van a ser de preferencia fundamental, diagnosticar e interpretar. Estamos haciendo un trabajo de solamente de descripción, no es a nivel cualitativo. A nivel cualitativo se describen las cosas nada más, ¿ya? Entonces puede ir fundamental o cualquier verbo equivalente, ¿no? Recuerden que esto no es una camisa de fuerza, ¿no? Es algo que se les propone a ustedes. Puede ir conceptualizar, en fin, ¿no? Luego vamos a diagnosticar cómo está ese problema en la unidad educativa y luego vamos a interpretar ese diagnóstico de aquí. Nada más no se hace. Ya. Prohibido, por favor, prohibido, prohibido, prohibido poner la palabra influencia, influye, se relaciona, no. Aquí trabajamos con una sola variable, ¿sí? Una sola variable. Entonces, fíjense en cómo está el tema aquí, nuestro tema que estamos desarrollando. ¿Qué dice? El proceso de lectura-escritura en la unidad educativa ABC. Es así de simple, ¿no? Yo voy a describir cómo está ese proceso en la unidad educativa ABC. Nada más. Aquí habíamos dicho que no se va a proponer, no se va a aplicar, no se va a proponer, no se va a realizar ninguna intervención en ese sentido, ¿no? Solamente es un estudio a nivel descriptivo. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es a tratar de completar con lo que es la justificación. La justificación siempre responde al tema ¿por qué investigar? Esa es la pregunta que resuelve esta parte de la tesina, ¿no? Justificación, ¿por qué estamos investigando? Y para eso el proyecto o el anteproyecto, el formato nos dice que hay que redactar algunos párrafos tomando como base estas palabras, ¿no? ¿Por qué es el interés en investigar la importancia teórico-práctico que tiene el proyecto, la novedad, la utilidad, el impacto, la factibilidad? Entonces, ¿qué se recomienda? Que ustedes redacten un párrafo por cada uno de estos parámetros, ¿no? Así de sencillo es esta parte. Ahora, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Yo he redactado, por ejemplo, el interés por investigar. Entonces, en un párrafo, fíjense, dice, este trabajo centrará. Aquí la redacción del anteproyecto se la hace en futuro, ¿no? Porque todavía no estamos haciendo la investigación, no estamos ejecutando. Simplemente estamos haciendo la planificación y no sabremos si esto nos dirán o no aprobar, ¿no? Por eso la redacción se hace en futuro. Ya cuando nos aprueben el anteproyecto, para la tesina esto habrá que redactarlo ya en presente, ¿no? Entonces, de este trabajo centrará su interés al describir cómo los docentes, aquí falta una tilde, cómo los docentes se encuentran desarrollando el proceso de lectura y escritura en el tercer año de educación general básica, permitiendo que sean reconocidos por sus actores y se mantengan o potencialicen de acuerdo a los resultados obtenidos, ya que son procesos de vital importancia para la formación de los otros niveles superiores de educación y sin los cuales es imposible desarrollarlos. Entonces, fíjense, ¿qué hemos hecho aquí? Redactado el interés, ¿no? Entonces, el interés siempre debe estar relacionado a que ustedes van a resolver el problema, lo van a describir el problema. ¿Por qué tengo yo interés en investigar? Ahora, la recomendación es que siempre subrayen esta palabrita, ¿no? Porque así les gusta a algunos pares evaluadores. No es obligatorio, pero les recomiendo que si están redactando el interés, por ejemplo,
En este párrafo subrayen esa palabrita porque dicen que ahí identifican dónde está el interés. Le pongan con negritas, ¿no? No es una regla, pero es preferible hacerlo así, ¿ya? Entonces deben un párrafo por cada uno de estos parámetros, ¿no? Luego el siguiente es la importancia. ¿Ya? Entonces harán otro párrafo acá. Recuerden que un párrafo siempre empieza con una sangría. Y redactarán aquí otro párrafo. ¿Por qué de la importancia teórico-práctica, no? Entonces, ¿ustedes qué podrán poner ahí? La investigación que se realizará será o tiene su importancia, o tendrá su importancia, le subrayan esa, le ponen con negrita esa palabra, porque va a permitir, por ejemplo, poner en práctica los conocimientos que ustedes han recibido, ¿no? Porque se puede relacionar la teoría ya con la práctica. Más o menos deben encaminarle por ahí, ¿no? Eso sí ya dependerá de cada uno de ustedes. Entonces esos parámetros los redactamos en un párrafo, ¿no? Luego viene la novedad. En la institución educativa donde se realizará esta investigación no se ha realizado nunca una investigación del tema propuesto. Esa puede ser la novedad, ¿no? Con esto se pretende que siempre deben apuntar también a que esta investigación quede como un precedente para que los docentes desarrollen más investigaciones, para que los alumnos se inserten en el mundo de la investigación, ¿no? Entonces es bonito cuando los alumnos también se preocupan por estos temas. ¿Ya? Esa sería, por ejemplo, la novedad, ¿no? La utilidad. Aquí vean cuáles van a ser los beneficiarios. Con el desarrollo de este trabajo siempre cambien el inicio de cada párrafo, ¿no? Pueden poner con el desarrollo de esta investigación, con el desarrollo de este trabajo, mediante este trabajo se pretende tal cosa, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser los beneficiarios? Entonces, ahí redacten igual los párrafos, ¿no? Los estudiantes van a ser los beneficiarios o serán los beneficiarios de este estudio, ya que se pueden mejorar, por ejemplo, los procesos de lectura y escritura. Por otra parte, también los docentes se beneficiarán, ya que van a ver cómo se autoevaluarán, por ejemplo, ¿no? Cómo están desarrollando el proceso de lectura y escritura. Siempre refiriéndose a su tema, ¿no? Lo mismo el impacto que va a tener esta investigación, un párrafo redactando el impacto. Y por último, la factibilidad también es muy importante. La factibilidad está dada en el sentido de ¿por qué se puede hacer este proyecto? Entonces, este proyecto se lo puede realizar o tendrá su factibilidad porque se dispone de los recursos necesarios, ¿no es cierto? Porque se cuenta con autorización de la autoridad de la institución educativa, se va a contar con la colaboración de los docentes para observar, mirar cómo están ellos impartiendo o realizando el proceso de lectura y escritura. Entonces pongan por qué es factible, ¿no? Es muy importante. Entonces deben mencionar a los recursos que disponen ustedes o dispondrán de los recursos. Ahí se sobreentiende que serán los recursos económicos, materiales, tecnológicos y todo, porque cuentan con el permiso de la autoridad de la institución, va a haber la colaboración de los estudiantes, de los docentes. Y por todo eso se hace factible que yo pueda realizar la investigación. Entonces, más o menos la justificación debería llevar 2, 4, unos 6 párrafos como mínimo, ¿no? Entonces, no son los únicos parámetros. Si ustedes quieren agregar otros más, pueden hacerlo. Si ustedes ven que alguno de ellos no es indispensable, pues no lo pongan, ¿no? Listo. Como les dije, no es algo 100% que deben seguir el formato como está aquí, ¿no? Entonces, fíjense, de esta manera el párrafo ya quedaría redactado. Como les dije, por favor, aquí en el trabajo de investigación, en este formato de la universidad, nos exige alinear los dos márgenes, ¿no?
pero ya en otro trabajo, cuando ustedes vayan a hacerlo, las normas APA ahora ya nos dicen que al margen derecho ya no es necesario justificarlo, ¿no? Al margen derecho ya no es necesario. Bueno, entonces con esto completaríamos la justificación, que es lo que nos estaba faltando ya. Aquí es un poquito de entrarle, cogerle gusto a la redacción. Y por favor, la mejor manera de ver que esto funcione, hagan leer, por ejemplo, este párrafo a otra persona, ¿no? A cualquier otra persona, a ver si entiende lo que está ahí. Esa es la mejor manera de darse cuenta uno si es que está redactando bien, ¿no? Porque para uno puede estar muy bien redactado, pero otra persona no lo puede entender. Entonces, si una persona ajena al tema lo puede entender, entonces estamos yendo por buen camino. Entonces, no se olviden la redacción en futuro, ¿no? Porque es lo que se pretenderá hacer. Si nos aprueban ya esto, la redacción será en presente de la justificación. Entonces, lo único que tendríamos que hacer, si ya nos aprueban esto, para hacer ya la tesina, el informe final será cambiarle de futuro a presente nada más. Ya está. Habíamos tenido ya los objetivos específicos también, y hasta ahí habíamos llegado, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos prácticamente la primera parte, ¿no? Por favor, les recuerdo también que aquí no hay capítulos, ¿no? No hay capítulo 1, capítulo 2, no. Aquí hay partes nada más, ¿no? Entonces no hace falta que pongan capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, no. Con esto se terminaría la primera parte. Luego viene revisión de literatura. Entonces, ¿qué debemos hacer? Una vez que terminemos los objetivos, en una hoja aparte, por favor, esto sí, ¿no? Como viene ya un subtema igual, revisión de literatura. Hay New Romance de 12, no se olviden. Título, ¿no es cierto? Listo. Le vamos copiando del formato. Luego vienen antecedentes investigativos. Ya. Copiamos esto y lo llevamos a otro Word. Ya está. Bueno. Bien. Entonces, el formato de la tesina nos impone que debemos hacer 10 revisiones bibliográficas como mínimo. Ya. Aquí también es donde, en donde a veces resulta problemático esta parte, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué se refiere a estos antecedentes? Estos antecedentes nos sirven a nosotros de base para saber cómo está en el mundo actual nuestro tema, cómo está en el Ecuador, cómo está en Sudamérica, en fin, no interesaría mucho, ¿no? Si es que ya se han realizado investigaciones parecidas a nuestro tema, ¿qué conclusiones, qué resultados obtuvieron los que han investigado antes? Vean esto cuando, por ejemplo, se va a hacer un artículo científico de la base, ¿no? Entonces hay que buscar en el Internet de preferencia temas parecidos a los nuestros y ver esos antecedentes. ¿A qué llegaron? ¿A qué conclusiones? ¿Cómo lo hicieron? En fin. Entonces, es recomendable que aquí, por lo menos, de las otras investigaciones que se han hecho, se ponga, por ejemplo, el objetivo al que llegaron esas investigaciones, ¿no? ¿Cuál fue el objetivo? Nos estamos refiriendo al objetivo general, ¿no? El objetivo general. ¿Cuál fue el objetivo general de esa investigación? ¿Ya? Podemos también poner, por ejemplo, la metodología utilizada. ¿Qué metodología se utilizó para llegar a los resultados obtenidos? Los instrumentos de investigación utilizados. Y finalmente puedo poner yo los resultados. Estas son las cosas que no deben faltar. Entonces, del antecedente que yo voy a investigar, debo poner cuál fue su objetivo de ese trabajo, la metodología que utilizó, los instrumentos utilizados, si usaron una encuesta, una entrevista, no sé,
y a qué resultados llegaron, ¿no? Si pueden incluir algo más, pueden hacerlo, ¿no? Por ejemplo, la muestra con la que trabajaron, en fin, pero estas 4 cositas siempre deberían estar. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Porque a veces nos hacemos mucho problema aquí. Bueno, les recomiendo que siempre busquen una página en la que podamos consultar trabajos serios, ¿no? No nos vamos a ir al rincón del vago ni a poner en el Google. Deben ser trabajos serios, científicos. Acudan aquí a las revistas especializadas en educación, a revistas científicas, ¿no? Que nos den algún aporte. Eso sería lo indispensable, ¿no? Lo bueno hacer aquí. Yo voy a tomar un ejemplo. Voy a dejar de compartir esto un minuto. A ver, vamos a ver si podemos compartir. Un navegador. Bueno, nos vamos por acá. Bien, entonces, ¿qué es lo que deben hacer ustedes? Siempre, por favor, vayan a... Yo les recomiendo, ¿no? Vean, es una buena... Ingresar al Google académico, ¿ya? Y aquí es donde van a encontrar una buena parte de información. Ustedes ponen en el buscador, en cualquier buscador, Google académico, y aquí es donde van ustedes a buscar la información. Entonces pongan el tema, ¿no? Lectoescritura es mi tema. Ya. Les recomiendo que siempre, por ejemplo, aquí tenemos una lista nosotros de los años, ¿no? Recomendable que sean de los últimos 5 años las investigaciones. Acá podemos filtrar y eso es bueno, ¿no? Yo puedo decir desde el 2016 que me den todos los temas que se han investigado. Vean, y aquí tenemos, ¿no? Muchos temas de lectoescritura. Entonces, primero ingresarse al Google académico, buscar nuestro tema y vamos leyendo, ¿no? Esto sí es de lectura, ¿ya? Vean, por ejemplo, la enseñanza de la lectoescritura pudiera ser un tema que yo lo puedo coger. Ya, pongamos el cuento en la mediación. Entonces, ¿qué se recomienda? Que ustedes traten de irse al resumen. Cada una de estas, esto es una revista, por ejemplo. Publicada por Miriam Soto, correcto. Tengo el año que es 2017, me sirve, y veo, ¿no? Aquí, ¿qué ha llegado? Al resumen. Ya, entonces, vean, tiene el objetivo, dice investigación, acción, realizada con el objetivo de fortalecer. Ya tiene ahí el objetivo. Tienen acá, vean los resultados. Tiene el desarrollo metodológico, en fin. Vean, esto es algo que me sirve a mí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Simplemente copio este resumen, ¿ya? Y le pego en antecedentes, en mis antecedentes. Ya, listo. No olviden, ¿no? Tamaño siempre 12, Tiny Romance, en fin, ya tenemos aquí. Vean, ya está un primer antecedente, ¿no? Ahora veo yo, le busco a ver si es que tiene estos parámetros, ¿no? Bueno, el objetivo está aquí. El objetivo, fortalecer el proceso de lectura de tercer grado en la escuela, muy bien. Mediante el aprendizaje significativo, el desarrollo metodológico, cómo está la metodología, ¿no? Han hecho una prueba, qué es lo que hicieron, los resultados. Vean, es algo que me sirve a mí, ¿ya? Ahora, si algo está de más, por ejemplo, ustedes pueden quitarle, ¿no? Si no tienen alguno de esos datos, deberían tratar de leer un poquito más a profundidad. En fin. Ahora, se recomienda que esto sea, si bien es cierto que no va a contemplar esto, a veces no puede contemplar los 6 o 7 líneas que nos da el párrafo. Vean, yo les digo por experiencia, hay algunos docentes que
que son muy cerrados en ese aspecto, ¿no? Y cuentan las líneas, 2, 4, 6, 8, no, no sirve, está muy largo todo, entonces habrá que acortarlo de alguna manera, ¿no? Ahora, ¿cómo inicia esto? Fijarás, es muy importante que sepamos hacerlo también esto, ¿no? Porque a veces podemos cometer errores por ahí. Bien. Entonces, ¿de quién fue este artículo? Ya, entonces primerito hay que poner el autor o la autora, ¿ya? Entonces podemos poner según, bueno, yo me voy a inventar, Yepes, el apellido, ¿no? En el año era 2017, ya. Entonces, bueno, como este es el inicio del párrafo, un tab. Según y el autor de esto. Yo puedo, si es un autor, puedo poner el apellido y el nombre, si es uno solo. Si son dos autores, pondré según solo los apellidos, Yepes y Castillo, por ejemplo, ¿sí? Si son tres autores, hay que poner el nombre del primero y la palabra et al, que significa y otros. Muy importante el año, entre paréntesis, ¿no? Según Yepes 2017, coma, en la publicación de la revista XYZ, de su artículo, aquí pondré yo el nombre del artículo entre comillas, ¿no? Dos puntos, ya, y le dejo el resto, ¿no? Ya. Entonces yo también puedo poner, por ejemplo, de una tesis, según el apellido de la que hizo la tesis del año, denominada, llamada, la lectoescritura en tal lado, concluye que, llega a la conclusión que, establece que, siempre traten de cambiar, ¿no? Estas palabritas especialmente, no van a poner en todas, concluye que, pongan otro, establece que, realiza un estudio en el que llega a establecer dos puntos y copiamos esto. Entonces ya tengo ya un primer eh, antecedente investigativo. Nada más. Así, ¿no? Así deben hacerlo. Perfecto. Ahora, entonces, como cumple con casi todo esto, bueno, esto era solamente para una guía, le dejamos ahí. Ya tengo uno. Debería ser 10 de estos. Ahora, fíjense que no es difícil, ¿no? Porque en el Google académico nos dan un montón de artículos, puedo irme a otras revistas que tengan validez y todo lo demás. ¿Sí? Bueno, en las anteriores tutorías, yo suponía que ustedes sabían hacer esto y créanme que tuvimos un montón de problemas porque cuando ya mandamos a los revisores individuales, ahí nos decían que esto hay que cambiar. Entonces ahora sí he querido que las cosas vayan bien desde el principio. Entonces de esta manera es como se debe hacer los antecedentes. Tienen que ser 10 de estos, 10 de estos, tienen que ser 10 relacionados con su tema. Ahora algo muy importante, por favor. Cada antecedente, esto está citado, ¿no? Esto es la manera de citar un antecedente. Yo tengo aquí el autor, ya. Eso significa que cada citación que yo haga en todo mi trabajo de investigación debe estar referenciado, ¿ya? O sea, yo debo poner una referencia bibliográfica de dónde saqué esta información. Eso significa que este antecedente debe tener una referencia bibliográfica que va a estar al final del trabajo y debe constar este autor, ¿sí? Debe ser la referencia a este artículo y debe estar correctamente referenciado de acuerdo a las normas APA.
Ahora, ¿qué les recomiendo? Les recomiendo, por favor, que utilicen algún programa como Zotero, por ejemplo. Ya hay otro programa, el Mendeley, y bueno, en fin, algunos que nos permite a nosotros ir guardando lo que nosotros vamos haciendo. ¿Sí? Eso es muy importante. Todos estos antecedentes, estos documentos donde yo saqué mis referencias, voy a sacar mi marco teórico, por ejemplo, les recomiendo que lo vayan guardando, ¿no? La recomendación, yo manejo particularmente el programa que se llama Zotero, ¿no? Es muy bueno, está actualizado a normas APA, a las normas APA séptima edición. Este es un programa que a mí me guarda mis referencias, ¿no? Que yo he hecho. Ajá. Entonces, vean, es muy bueno, ¿ya? Y luego yo no voy a tener problemas en referenciar todas mis citas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Yo, por ejemplo, me voy a biblioteca. Es un programa que ustedes pueden instalarlo en su computador. Es muy sencillo, no ocupa mucho trabajo, es gratuito. Hay un montón de manuales que les explican cómo hacer esto. Entonces, lo primero que se debe hacer es crear una biblioteca, por ejemplo, ¿no? Una nueva biblioteca, nueva colección, por ejemplo. Ah, entonces es una carpeta, ¿no? Una biblioteca es una carpeta donde usted va a ir guardando todos sus antecedentes, su marco teórico, me refiero a los documentos electrónicos que usted haya investigado. Uh-huh. Entonces de esta manera funciona este programita Zotero. ¿Ya? Entonces, bueno, ahorita no tengo yo sincronizado con el navegador. Pero lo que se hace es aquí guardar este documento, ¿sí? Que yo lo tengo aquí, lo puedo descargar el PDF, por ejemplo, ¿ya? Y esto es lo que voy a guardarle yo en Zotero, ¿no? Cuando ustedes instalan el complemento, esto se hace de manera automática casi. Es muy bueno este programa, deberían manejarlo todos, ¿no? Es un excelente software que me permite a mí manipular la bibliografía. ¿Ya? Listos. Bien. Entonces ahora es cuestión de que investiguen ustedes un poquito cómo funciona esta herramienta. Les digo que vale la pena. Sí, vale la pena. Es muy buena. Y ya depende de ustedes. Ahora, ¿qué otra ventaja me da esta, este software? Que yo con este software también puedo referenciar de manera automática, ¿no? Yo voy a tomar, por ejemplo, alguno de estos libros que tengo aquí. Y fíjense, yo me voy a ir donde dice crear una bibliografía a partir de un elemento. Selecciono la norma APA, copio el portapapeles, le digo OK. Vengo a Word, ¿ya? Y automáticamente ya me genera la referencia, fíjese, solito, ¿no? Y esto es lo que yo voy a poner al final en anexos, ¿no? Bueno, no en anexos, sino en referencias. Entonces, todo lo que yo cite, debo referenciar, ¿sí? Todo lo que se cite. Ahora, si ustedes desean, les ofrezco para el próximo día viernes, no sé, enseñarles a manejar este programa, ¿ya? Les recomiendo que ustedes se descarguen y traten de instalarlo y van a ver que es sencillo, ¿no?
Ahora, este programa ya me da haciendo la referencia bibliográfica solito, ¿no? Y de acuerdo a las normas APA 7. Ahora no es tampoco 100% seguro, pero ya me ayuda mucho, ¿no? Entonces, fíjense, ya me ponen los autores del año, el título, eh, de dónde obtuve este documento. Y como vuelvo y repito, esto no me va a servir aquí para los antecedentes, ¿no? Esto iría en referencias bibliográficas que va al último. Entonces, muchos tutores damos mucha importancia a esto. ¿Mm? A veces, fíjense, yo he descubierto, por ejemplo, que citan, ya citan en el marco teórico aquí o en cualquier lado, y no hay la referencia. O al revés, ponen referencias que no tienen nada que ver con el tema y esta referencia no se le ocupa en ninguna cita. Terrible error, ¿no? Entonces no se debe hacer eso nunca. Cada vez que yo cite algo, debo tener una referencia. ¿Ya? Ahora les digo que vayan haciendo las dos cosas a la par. ¿Por qué? Porque imagínense, a ver, si yo cité esto y no tuve la precaución de guardarla en Zotero o de guardar por lo menos la dirección electrónica de donde me bajé, otra vez tengo que estar buscando para referenciar este documento. Entonces es doble, triple y cuádruple trabajo, ¿no? Y eso es perder mucho tiempo. Entonces cada vez que ustedes citen, guarden esa dirección de donde sacaron el documento para luego referenciar. Con este programa nos hace las dos cosas a la vez, ¿no? Nos guarda, nos almacena el documento y nos referencia automáticamente, que es algo muy poderoso. Y no saben el trabajo que nos ahorra, ¿no? También tiene un complemento para automáticamente guardarlo aquí en Word. Trabaja muy bien también, puedo hacerlo. Puedo hacer las citas también automáticas, las citas textuales también me hace. Entonces es algo que vale la pena, ¿no? Y como les digo, está actualizado. Bueno, entonces el trabajo sería hacer 10 de estas referencias. No quedaría más. Ahora, acá en la parte macro, meso y micro también puedo citar o puedo poner yo con mis propias palabras, eso no importaría, ¿no? Listo. Entonces, de aquí irían los 10 antecedentes investigativos, ¿no? Entonces, traten de que no sea muy extenso. Si es que algo pueden recortarle aquí, lo pueden hacer. Para no tener inconvenientes. Muy bien, ahora, luego de tener ya los 10 antecedentes investigativos, nos vamos a la tesina, al anteproyecto, perdón, y luego tenemos que viene el marco teórico, ¿no? Marco teórico de referencia. Y ya se acaba la segunda parte. Son solamente estos dos componentes que lleva la revisión de literatura, ¿no? Entonces, ¿qué tiene la revisión de literatura? Dos partes. Los antecedentes investigativos y el marco teórico. ¿Ya? De igual manera, le ponemos como un subtítulo alineado a la izquierda. Entonces, luego de los antecedentes investigativos tenemos el marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? De igual manera, la parte teórica que sustenta mi trabajo, ¿no? Ahora, aquí también la gente suele confundirse mucho porque ahora que pongo en el marco teórico y ponen cosas que no tienen nada con relación al tema, ¿ya? Para hacer el marco teórico yo les recomiendo mucho que inserten un ordenador gráfico, bueno, aquí en relación me parece que está,
este de aquí, ¿no? Ya. Este ordenador gráfico que es un inclusor de ideas, ¿no? Entonces, este debe ser la base. Ya. Esto no es que se pone aquí en el marco teórico, ¿no? Sino es para yo tener una idea. Entonces, lógicamente que yo, de mi tema, yo debo conocer algo, ¿no? Porque de otra manera debo tener yo una base, debo haber leído algo. Entonces, yo veo qué parte nomás. Recuerden que mi tema está ligado al proceso de lectoescritura, ¿no? Entonces debo ver dentro del proceso, ¿dónde se inserta este proceso de lectoescritura? ¿Qué es algo superior al proceso de lectoescritura? Como les digo, es algo que yo debo conocer, ¿no? Entonces, ¿qué les recomiendo para esto? Ustedes vayan al índice de los libros referentes al proceso de lectura y escritura y ahí nos va a dar una pauta de qué nomás comprende este proceso, dentro de qué está. Esto, por ejemplo, puede estar dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y el proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro de qué está, ahí las teorías del aprendizaje. Perdón, magíster, que le moleste. Dígame. Si nos podría ayudar compartiendo la pantalla de Word porque se quedó en el artículo Ya les de Sotera que nos estaba indicando. Muy amable, magíster. Gracias. Ahí estamos bien. Ya les comparto. Ahí se está compartiendo, ¿sí? Sí, magíster, muchísimas gracias. A ustedes. Entonces, fíjense, nuestro tema era el proceso de lectura. ¿Qué es algo más grande el proceso de lectura? El proceso de enseñanza-aprendizaje. El proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿dentro de qué está? Dentro de las teorías de aprendizaje, por ejemplo. ¿Y las teorías de aprendizaje dentro de qué está? Dentro de la pedagogía en general. Entonces, fíjense, yo voy a armar mi marco teórico, pero de manera coherente, ¿no? Porque, por ejemplo, estamos hablando del proceso de lectura y escritura y ponen, por ejemplo, la definición de las TICs. O sea, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro, no? O estamos hablando, por ejemplo, del bullying y ponen temas que nada tienen relación con el bullying. Entonces, esta parte está fallando también bastante, ¿no? Con este organizador gráfico ya nos ayuda a hacer. Ahora, recuerden que del marco teórico nos solicitan 3 hojas. ¿Sí? 3 hojas. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Yo debo hablar, por ejemplo, una media cara de lo que es pedagogía, luego hablo de las teorías de aprendizaje un poquito más, del proceso de enseñanza-aprendizaje hablo un poquito más, y del proceso de lectura y escritura, que es lo fuerte, es lo mío, debería hablar por lo menos una hoja, ¿no? Entonces, de este proceso de lectura y escritura voy a hablar una hoja. Del proceso de enseñanza y aprendizaje también podría hablar una hoja, 2. Y de estos 2 de acá, una media hoja, ya tendría las 3 hojas, ¿no? Ahora no es camisa de fuerza tampoco, no pueden ser 4 o 5 hojas, ya depende de ustedes. Pero entonces a lo que voy, yo debo comenzar a hacer mi marco teórico, ¿desde dónde? Desde la pedagogía. ¿Qué es la pedagogía? ¿Para qué sirve? Hablando un poquito de la pedagogía. Luego bajo a las teorías del aprendizaje y defino qué es la teoría del aprendizaje, las principales teorías y todo lo demás. Luego ya me voy al proceso de enseñanza-aprendizaje, qué es, para qué sirve, cómo se da. Y luego ya me bajo al proceso de lectura y escritura, hablar concretamente de eso, ¿ya? Entonces en mi marco teórico va a estar esto, ¿no? Que todo a la final me lleva ¿a dónde? Al proceso de lectura y escritura, ¿no? Tiene coherencia, tiene sentido. Entonces, de esta manera se va armando el marco teórico. Ahora, para hacer el marco teórico, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que citar, ¿sí? Y no nos queda de otra. Entonces, yo podré poner, si yo tengo algo de experiencia con la pedagogía, yo puedo dar mi punto de vista, sí.
Pero aquí sí ya tengo que citar. Y para citar, sí, deberíamos hacer un curso completo también de esto, ¿no? Y a veces es donde fallamos también. Yo les digo, también es, como les dije en la clase anterior, donde se falla mucho. Ahora, bueno, ya les indiqué cómo se hace el marco teórico, ¿no? Entonces, los autores o el autor, el año y lo que dice, punto, nada más, así el marco teórico. Ahora, el antecedente investigativo. Ahora, para el marco teórico, yo ya debo centrarme en lo que son las citas, ¿no? Definitivamente. Entonces, como les digo, ya sería hacernos un curso completo, ¿no? De esto también, y nos llevaría mucho tiempo. Pero yo he hecho una síntesis aquí, espero que les pueda servir a ustedes. Yo les voy a compartir, les voy a dejar esta presentación más un libro de normas APA en el aula, ¿no? Donde se descargaron el proyecto, el anteproyecto, ahí mismo va a estar todo esto. Entonces, bueno, ¿cómo hago el marco teórico? Debo citar las citas. Bueno, algunos ya lo han hecho en los trabajos, estaba muy bien, ¿no? Pero recuerden que si el marco teórico no está citado es porque de ley hubo plagio por ahí, algo raro, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ¿sí están viendo estas diapositivas, por favor? Sí, sí se ve. No, no se... Ya los voy a compartir de nuevo. ¿Sí estamos viendo ahora? Sí, magíster. Ya, muchas gracias. Bueno, bien, entonces, ¿qué es lo que debo poner yo en el marco teórico y en cualquier parte también de mi documento? Una cita textual, ¿no? Las citas son cortas y largas por un lado, y también hay citas narrativas y parentéticas. Bueno, esto al comienzo es un poco medio complicado de entender, ¿no? Bien, entonces, las citas narrativas, ¿cuándo se utiliza una cita narrativa? Cuando yo quiero hacer énfasis en lo que dice el autor, ¿no? Y esto sería bueno que ustedes utilicen cuando están poniendo, por ejemplo, conceptos de algo, ¿no? Yo quiero ver un concepto de lo que es la pedagogía según este autor. Entonces, ¿cómo inicia esto? Primero debo tener un parrafito, ¿no? Una o dos líneas que me diga algo, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a hablar de la pedagogía. Ya. Entonces, dentro del proceso de lectura y escritura juega un papel muy importante la pedagogía, punto. Y luego digo, punto ahí, ¿no? Según estos autores, le pongo al autor, ¿no? Porque aquí le estoy haciendo énfasis a él. La cita textual narrativa forma parte del texto, ¿no? De esto de aquí. Entonces digo, según estos autores, fíjense, aquí están dos autores, ¿no? Entonces separados por una I. El año, muy importante. Entonces vean, aquí está el autor, la mención al autor al inicio de la cita, los apellidos, en este caso son dos autores, si fuera uno, el apellido o el nombre y el apellido, entre paréntesis el año, coma. Y como es una cita textual corta, eso quiere decir que tiene menos de 40 palabras, entre comillas, le copio textualmente igualito lo que dice este autor respecto a la pedagogía, ¿no? Listo. La pedagogía es muy importante, tin, 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 listo. Y pongo el número de página donde saqué eso. Entre paréntesis, P. punto, aquí un espacio, por favor, sí, porque me hicieron mucho lío algunos tutores por este espacio. Página 111. Si han sacado de varias páginas, se pone PP. punto. Viene la página, un punto, y luego le cierran con un comentario de ustedes propio, ¿no? No es bueno que le dejen solamente aquí. Entonces pongan una opinión de ustedes, algo, su aporte, ¿no? De esto de acá. Y eso sería una cita textual corta, cuando son menos de 40 palabras, entre comillas. Yo quiero hacer aquí énfasis a lo que dice el autor, ¿ya? Quiero destacar lo que él ha investigado, lo que él ha dicho,
En fin. Si son menos de 40 palabras, entre comillas, y listo, ya está una cita, ¿no? Muy bien. Ahora, es lo mismo, hay una cita también textual corta que se llama parentética. En cambio, parentética no forman parte, no se quiere hacer mucho énfasis al autor, ¿no? El autor o los autores más bien se les pone al último, ¿no? Casi de la cita. Entonces, es algo muy parecido a lo anterior, pero aquí, igual, hay un párrafo, entre comillas, lo que yo quiero poner, y luego, entre paréntesis, pongo todos los datos. Autores, en este caso, coma, el año y la página. ¿Sí? Y un comentario, un aporte mío, ¿no? Listo. No se olviden ninguno de estos aspectos. Este punto es importante, las comillas son muy importantes. Entonces, cuando queremos copiar textualmente, ¿no? No se olviden. Se sobreentiende que esto tendrá menos de 40 palabras, todo lo que está entre comillas, ¿no? Entonces yo puedo hacer una cita textual corta narrativa, donde va primero el autor o los autores, o una cita textual corta parentética, donde los autores o los datos van al final. ¿Sí? Al final. Entonces aquí quiere decir que yo no le estoy dando mucha importancia a lo que dijo estos, ¿no? Más bien lo que me importa es el texto, que quede bien bonito, ¿no? Listo. Ahora, también hay citas textuales largas. Por ejemplo, el concepto, la definición que yo quiero dar, tiene más de 40 palabras. Entonces ahí yo debo usar una cita textual larga. Lo mismo, hay narrativas cuando yo quiero hacer énfasis en el autor, que el autor vaya primero, ¿no? Que yo quiero destacar lo que él dice. Entonces, de igual manera, un texto, ¿ya? Algo. Entonces digo acá, según Kaplan y Sapu, el año, 2 puntos. Y en un párrafo aparte, vean que todo va con una sangría, ¿no? Todo esto va con una sangría. Le copio textualmente, pero ya no pongo entre comillas porque son más de 40 palabras. Entonces, en un párrafo aparte, si pasa de 40 palabras, le copio, le pongo todo lo que ha dicho el autor, igualito, y al final la página. ¿Sí? Termino con un comentario mío y ahí ya tengo una cita textual larga. Narrativa porque estoy dando el énfasis al autor, va primerito, ¿no? Listo. Y también hay una cita textual larga parentética, ¿no? Entonces aquí no quiero destacar mucho el autor, sino más bien el texto. Igual, ¿no? Como tiene más de 40 palabras, aparte, ¿sí? Y al final pongo los datos. Los autores, en este caso, la página, el año y la página. Y termino con un comentario mío que no debe ser muy largo, ¿no? Una especie de conclusión, si ustedes quieren, de lo que ha dicho esto. Entonces eso es cuando yo copio textualmente. Ahora, les recomiendo que no abusen mucho de estas citas textuales, ¿no? Esto debería estar solamente cuando yo quiero dar un concepto de lo que es pedagogía, un concepto de lo que es el bullying, un concepto de lo que es algo referente a mi tema, ¿no? Cuando van a dar conceptos les recomiendo que utilicen este tipo de citas. Lo que más deben utilizar es el parafraseo, ¿ya? O sea, lo que ha dicho, lo que está en un libro, lo que ha dicho un autor con mis propias palabras. Yo interpreto con mis propias palabras, ¿no? Eso es lo que más se recomienda. Ya cuando no son conceptos, todo, lo que más se recomienda es que utilicen este tipo de cosas, ¿no? Este parafraseo. Lo que ha dicho el autor, pero con sus propias palabras. ¿Ya? Ahora, no sé, no tampoco, como saben hacer algunos, no copian 2 palabritas de acá, 2 palabritas de acá, no. Vean lo que dice, entiéndanme bien y denle otra interpretación con sus propias palabras. También el parafraseo es narrativo. Aquí sí ya no importa la extensión que tenga, ¿no? Puede tener más de 40, menos de 40, no importa eso. Yo pongo con mis propias palabras lo que yo interpreto de lo que quiere decir ese autor o autores. Entonces, de igual manera, ¿no?
Apellidos, año, porque le estoy dando énfasis al autor. Y con mis propias palabras pongo esto. ¿Sí? Y al final también hago una pequeña conclusión. Entonces, fíjense, aquí está la cita parafraseada, en este corchete está todo lo que estos autores han dicho, pero con mis propias palabras. Esto es narrativo porque los autores o el autor van primero, ¿no? Y también hay el parentético. Es lo mismo, pero los autores van al final. Todos los datos van al final, ¿no? Es igualito aquí. Aquí ya no interesa mucho el número de página. No, aquí no se pone generalmente el número de página porque pueden haber varias páginas, ¿no? Aquí se omite casi el número de página. Esa es la diferencia que hay. Entonces, este tipo de citas son las que ustedes deben utilizar, ¿no? Estas. ¿Ya? Entonces, de esta manera es como ustedes van a ir construyendo el marco teórico. Ahora, la única manera de adentrarse es haciendo, ¿no? O sea, deben comenzar a citar, deben comenzar a escribir. Al principio se hace duro, pero luego se va adquiriendo práctica. Entonces, fíjense, de esta manera vamos construyendo el marco teórico, ¿no? Como les dije, la base son 3 hojas. Pueden ser un poquito más, dependiendo de cómo ustedes quieran tomarlo. Y de esta manera terminamos ya la revisión de literatura. Entonces, con esto de las citas ya pueden hacer ustedes la contextualización. Ya, si quieren citar los trabajos, como está, por ejemplo, la matemática en el Ecuador. Yo tengo ahí los resultados de la prueba PISA y yo puedo decir, según el Ministerio del Ecuador, los resultados son estos y hago, ¿no? Y veo cómo está en el Ecuador las matemáticas, en fin. Si quieren, no pueden citarlo tampoco, la parte de los antecedentes de la contextualización, no hay problema en eso, ¿no? Pero en el marco teórico es obligatorio las citas. Y con eso ya hemos terminado la siguiente parte de nuestro anteproyecto. Vean, aquí ya está casi todo, ¿no? Porque ya la metodología, aunque parece un poco más complicado, pero es más simple. La metodología no nos va a llevar mucho tiempo hacer. Esto nos lleva más tiempo. La revisión de literatura, porque hay que estar consultando y escribiendo. Esto es lo que nos va a llevar más tiempo y esto era lo que quería enseñarles para que comencemos a redactar esto, ¿no? Listo. Entonces ahora sí ya podemos darle marcha para continuar con la elaboración de nuestro anteproyecto. ¿Preguntas? Magíster, buenas noches. Dígame, Luis. Tengo una inquietud. Ejemplo, el tema que yo tengo es estrategias para el cuidado del medio ambiente. Al momento de yo realizar lo que es el marco teórico, tengo que hacer igual acerca de la pedagogía, de las teorías del aprendizaje, de mi tema y basado también en el proceso de enseñanza-aprendizaje, o tengo que buscar otras cosas. Ya, ahora, y para las estrategias del medio ambiente, por ejemplo, lo que están haciendo ahorita las escuelas o hacían antes, este programa del TINI se llamaba, ¿no? ¿Sí? Entonces Sí, pueden tratar de TINI, sí, ¿verdad? encajonarle ahí. Puede tratar de encajonarle ahí. Entonces yo pudiera comenzar hablando de lo que son estrategias, por ejemplo, en el nivel más bajo estaría estrategias del medio ambiente, ¿no es cierto? Luego puede estar dentro de eso el programa TINI. Este programa TINI está dentro de lo que son proyectos escolares, puede hablar de los proyectos escolares y darle ese sentido más o menos, ¿no? ¿Ya? Recuerden que cada tema tiene su propia manera de enfocarlo, ¿no? No necesariamente debe estar como yo les dije, ¿no? Eso era porque el tema que yo tomé era de lectura y escritura.
Entonces, todas las estrategias medioambientales me parece buena manera tomarle al programa TINI. Dentro del programa TINI yo tendría que hablar de los proyectos escolares y a ver qué comprende eso, ¿no? Ujú. Por ahí más o Gracias, menos. magíster. Ok. María, no sé si desea intervenir. María Vaque. Sí, Alba. magíster, buenas noches. Yo Dígame, quería, María. Buenas noches. tengo una inquietud, o sea, acerca de las normas APA. Por ejemplo, yo o sea, no tengo actualizado lo que es normas APA séptima edición. O sea, mis trabajos irían con normas APA sexta edición. ¿Será que, o sea, hay algún inconveniente o debo de actualizar eso? Porque la verdad todavía no. Yo les recomiendo que actualice a la séptima edición. Ya, entonces, como les dije, verán, yo les voy a dejar una presentación que tengo de normas APA, que es base, es la presentación que les di, pero mucho más especificada. Es de un último curso que tuvimos la oportunidad de realizar. Les voy a dejar también el manual de las normas APA de la séptima edición. Está calientito, está en español, y con eso yo pienso que ya se pueden guiar. Ahora, de las normas APA sexta, la séptima, son pequeñas cosas que cambian nomás. Ahí mismo en esas diapositivas les indica qué es lo que cambia, ¿no? Por ejemplo, en las normas APA 6 se ponía la palabra recuperado de. En las normas APA 7 ya no se pone esa palabra. En las normas APA 6 se obligaba a que se ponga la ciudad del libro, por ejemplo, ¿no? Libro editado por Conejo Negro en Quito, Ecuador. Ahora ya no se pone la ciudad, no hace falta. Sí, son pequeñas cositas que cambian, ¿no? Pero ya les voy a dejar. El día de mañana mismo les dejo donde se descargaron el anteproyecto. Ahí va a estar todos esos documentos, ¿no? Ahí van a ver que lo pueden comprender muy bien porque son bien didácticos. Entonces, por favor, comencemos a redactar esta parte. Ya desde mañana voy a comenzar a revisar ya los trabajos. Los estaba revisando y están bastante bien. La formulación de objetivos y todo eso, ¿no? Que, como les dije, si están bien los objetivos, lo demás es mucho más factible realizarlo, ¿no? No sé si tengan alguna otra pregunta, inquietud, dudas. Magíster, una pregunta más, disculpe. Claro. En la tarea 2, o sea, en la que debemos enviar los objetivos, ahí no iba la justificación. Sí, ahí va la justificación. Sí iba la justificación. Sí. Bueno, como les dije al principio, ahora ya pueden ir completando eso, ¿no? Vayan mejorando eso. En realidad, yo lo que hago es revisar y les voy poniendo las mejoras, ¿no? Si ustedes no pusieron la justificación porque no tenían que hacerlo todavía, no hay problema, no se preocupen que yo tengo anotado todo y yo sé que les envié y que no, así que no se preocupen por eso, ¿no? Entonces, de ahora, la siguiente tarea ya tienen que tratar de ir redactando eso y vayan poniendo y no hay problemas por eso, ¿no? Ujú. Ay, magíster, muchas gracias. Recuerden que a la final, el objetivo es que salga el anteproyecto terminado y en el anteproyecto debe ir la justificación, deben ir los objetivos, debe ir todo esto, ¿no? Ujú. Ok. Esto también va a quedar grabado, por favor. De igual manera, ojalá el día de mañana ya pueda dejarles el video también. Estaba demorando un poquito en la descarga. Antes teníamos la facilidad de que el video puede estar por tiempo indefinido en el Teams, pero ahora ya nos dan 20 días como máximo y si no se borra el video, entonces hay que descargarlo rápido, ¿no? Y pasarlo a otra plataforma, a YouTube o a OneDrive o lo que sea. Listos. Bueno, entonces, si no tienen ninguna duda o inquietudes, nos estaremos viendo en una próxima reunión. Queda pendiente lo del programa Sotero. Y vamos a seguir avanzando. Estamos yendo por buen camino, ¿no? De igual manera, no se olviden cualquier duda, inquietud, me llaman al teléfono, me dejan un mensaje y estamos aquí prestos para poder ayudarles. Les agradezco muchísimo su atención y nos veremos en una próxima tutoría, ¿no?
Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Magíster. Buenas noches. Muchas gracias.